Vamos a revisar en este nuevo video otra característica que habíamos mencionado en videos anteriores, pero que en este caso la vamos a utilizar para ver cuáles son sus características, para qué sirve. Me refiero a esto: vamos a generar el documento nuevo, vamos a ocupar las mismas características que habíamos guardado anteriormente, o sea, el valor del documento, que es el mismo que usamos anterior, y el único cambio que vamos a hacer acá es esto: activar el marco de texto principal. ¿Ya? Vamos a ver para qué nos sirve y en qué momento utilizarlo. Las características se mantienen, simplemente activamos marco de texto principal, le damos OK, y lo que vamos a ver a continuación es que todas las páginas van a tener dibujada una caja de texto, y esa caja de texto la vamos a verificar acá. Recuerden que desde acá, menú ver, extras, mostrar enlace de texto, ustedes pueden, al seleccionar cualquier caja, ver que todas las cajas de texto están automáticamente enlazadas, ¿ya? Esa característica es bastante práctica cuando se trabaja con libros, en donde el libro tiene una misma retícula y una misma diagramación en todas las páginas. No es conveniente, no es útil utilizarlo en revistas, ya que las revistas tienen diferente diagramación por página. Entonces, lo importante es que acá, cada vez que vaya a colocar ahora texto, aquí yo puedo llenar con texto falso sin ningún problema, y se me van a llenar todas las páginas de texto falso hasta el tope, pero también puedo colocar texto. Lo importante de colocar texto, a diferencia de lo que vimos anteriormente en colocar texto, es que al momento de hacerlo, ustedes seleccionan el texto tal cual como hicimos anteriormente. Ya, aquí se va a volver a demorar. Mira, fue un poquito más rápido que el anterior. Pero la diferencia es que ustedes no tienen que dibujar la caja. ¿Ya? Fíjense en el puntero. Cuando está seleccionado el texto aparece un puntero de forma cuadrada. La forma del párrafo aparece cuadradito. Pero cuando me acerco a la página, identifica inmediatamente o detecta inmediatamente que hay una caja dibujada. Por eso ese icono se vuelve con unas curvas alrededor. O sea, con unos paréntesis. Significa que lo vamos a colocar dentro de un objeto, dentro de una caja de texto. Entonces acá simplemente hacen clic y el texto va a fluir automáticamente en todas las páginas. O sea, en este caso están utilizando las cajas de texto que se crearon. Al igual que el caso anterior, cuando no alcanza a caer todo el texto en las páginas, va a crear las páginas automáticamente enlazadas para poder contener el texto por completo. Ya, en ningún caso hay que hacer esto. Mire, les explico. En ningún caso hay que cometer este error, que como ustedes ya tienen las cajas de texto colocadas, ya, que el texto principal, ustedes al colocar, no lo coloquen presionando Shift, porque si presionan Shift, ¿qué va a pasar? El texto se va a colocar, igual que el caso anterior, sin ningún problema, me va a crear las páginas tal cual, pero ¿cuál es el problema? Que van a quedar las cajas del texto que coloqué, más las cajas que ya estaban enlazadas del texto principal. Entonces va a quedar un enredo ahí con diferentes tipos de cajas, va a quedar una caja sobre la otra y se va a formar un enredo. Entonces esto es, recuerden, cada vez que ustedes utilicen texto principal, ustedes coloquen el texto dentro de la caja y así automáticamente va a funcionar, ¿ya? Otra característica importante dentro de la utilización de cajas de texto principal es que si ustedes van acá a las páginas maestras, que de ahí en el siguiente video tutorial vamos a hablar de las páginas maestras, aparece al hacer doble clic un molde o una retícula que es idéntica a las páginas de mi documento y en la cual también aparecen dos cajas de texto enlazadas, que son las mismas cajas de texto principal. Si ustedes modifican estas cajas, por ejemplo, las mueven, las reducen de tamaño, las escalan, automáticamente lo que ustedes hicieron acá se va a ver reflejado en las páginas de nuestro documento. ¿Se fijan? Todas las páginas van a quedar igual, con la misma modificación que ustedes alteraron las páginas de la página maestra. Esa es la cualidad que tienen las páginas maestras. Lo que ustedes coloquen, en este caso, como se colocó automáticamente texto principal, lo que ustedes coloquen acá como diseño se va a ver reflejado en nuestras páginas. Y en este caso, el texto principal es eso. Estas dos cuadrículas, estas dos cajas de texto que aparecen en nuestra página maestra, reflejan los cambios hacia las páginas del documento. En el siguiente video tutorial vamos a dedicarnos netamente al trabajo de páginas maestras para ver para qué sirven y cuáles son las cualidades que podemos encontrar en nuestras páginas maestras, además de la colocación del número automático de páginas, que eso es muy importante en una publicación.